Hola de nueva cuenta, pues el día de hoy vamos a checar el documento de programa sintético fase 4. Voy a compartir la presentación con ustedes. Al igual que la fase 3, recuerden que en este documento pues está resumida la información y la pueden verificar ya de manera completa en el documento que está en el Drive. Ahora, muy bien, vamos a iniciar con la fase 4, que esta fase 4 recuerden que corresponde a tercero y cuarto de nivel primaria. Empezamos con los campos formativos, contenidos PDA. Esto ya se explicó la sesión pasada, qué significa cada uno de ellos y cuál es la finalidad de lo que viene siendo este programa sintético. Acá podemos ver que coincide con lo que ya habíamos explorado anteriormente. Y vamos a iniciar con el campo de lenguajes. Vamos a ir directamente a los campos formativos. Ahora, finalidades del campo formativo. Aquí podemos ver que estas finalidades coinciden con lo que viene siendo las de la fase 3. Si podemos hacer una comparación, pues prácticamente es lo mismo que está planteando las finalidades de la fase 3 y de la fase 4. Entonces ya lo hemos explorado, no es necesario explicar a profundidad porque esto se explicó la sesión pasada. Las especificidades, podemos ver que de igual manera coinciden algunas de ellas. Vamos a hacer la comparación para que ustedes la tengan a la mano. En este caso, las especificidades de la fase 3 menciona, a ver, vamos a compartir la de la fase 3 para hacer una rápida comparación. Ok, entonces aquí en la fase 3 señalaba el uso del lenguaje reflexivo gradual de distintos lenguajes. Aquí podemos ver que las finalidades sí coinciden, están prácticamente igual que en la fase 3. Lo que cambia son las especificidades. Esas son las de la fase 3 que ya hemos explicado. Vamos a explicar las de la fase 4 en el día de hoy. ¿De acuerdo? Nada más hice esa comparación para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, acá en la fase 4, las especificidades de la fase 4 dice que amplía la participación en prácticas sociales del lenguaje y profundiza la oralidad, lectura y escritura. Fortalece la escucha activa, autorregulación, regulación entre pares y negociación, así como la toma de acuerdos. Favorece exposiciones, organización de ideas, expresión de información sustentada y opiniones reflexionadas. Promueve la lectura autónoma, búsqueda de información específica y manejo crítico de fuentes de información. Impulsa escritura autónoma de textos descriptivos, argumentativos, narrativos, convencionales, con planeación, revisión, corrección y socialización. Integra lenguas indígenas, la lengua de señas mexicana, sistemas alternativos y segunda lengua como enriquecimiento, no sustitución de la lengua materna. Ahora, aquí podemos ver que los contenidos ya vienen siendo más complejos, ahí ya cambian estos contenidos de lo que es de la fase 3 y la fase 4. Ahora, en cuestión de los grados, que es tercero y cuarto de primaria, son los mismos contenidos. Vamos a explorarlos. Empezamos con la narración de sucesos del pasado y del presente. Descripción de personas, lugares, hechos y procesos. Diálogo para la toma de acuerdos y el intercambio de puntos de vista. Comprensión y producción de textos expositivos. Problemas, solución, comparación, contraste, causas, consecuencias y enumeración. Búsqueda y manejo reflexivo de información. Comprensión y producción de textos discontinuos para organizar actividades y ordenar información. El comprensión y producción de resúmenes, comprensión y producción de textos instructivos, actividades escolares y juegos, exposición sobre temas, comunicación a distancia con personas y propósitos diversos, análisis e intercambio de comentarios sobre empaques y productos, anuncios publicitarios, indagación
reelaboración y difusión de notas informativas con opiniones, uso de textos formales, entrevistas con personas de la comunidad, indagación sobre diversidad lingüística en su comunidad y el país, uso de croquis, mapas para describir trayectos, reconocimiento y reflexión del lenguaje, creación de propuestas con intención artística para mejorar la escuela y la comunidad. 19, lectura y creación de poemas, canciones y juegos de palabras, experimentación con elementos visuales, reflexión de uso de lenguajes artísticos, representación de hechos, experiencias significativas con recursos textuales y identificación de uso de fantasía y realidad, lectura dramatizada y representación teatral y comprensión y producción de cuentos para su disfrute. Esos son los contenidos de tercero y cuarto de primaria, es la fase 4. Ahora, los PDA, aquí en esos PDA también podemos notar que ya son un tanto más complejos a comparación de primer y segundo grado de primaria, ¿de acuerdo? Aquí ya en tercero y cuarto, pues ya utilizan verbos taxonómicos un poco más elevados para el nivel de desarrollo. Aquí tenemos que recordar que los niños que están en tercero y cuarto de primaria pueden estar entre los 8 a los 9, 10 años tal vez. Aquí podemos notar que acá en tercero dice identifica funciones, estructuras narrativas, planea, escribe, revisa y corrige descripciones, participa en diálogos, escucha ideas, expresa puntos de vista, formula preguntas, busca información, entrevista, organiza datos y comunica hallazgos, explora croquis, mapas, poemas, cuentos. Y en cuarto grado dice, usa estilos y estrategias narrativas, relaciones temporales y causales y recursos de puntuación más complejos. Produce textos expositivos, discontinuos y instructivos formales. Explica, argumenta y asume posturas usando información de diversas fuentes. Analiza anuncios, empaques y medios, crea propuestas artísticas y dramatizaciones para comunicar experiencias y mejorar su entorno. Esos son los PDAs de lenguajes. Recordatorio, hay más PDA. También recuerden que un solo contenido puede tener hasta 3, 4 PDAs. Se sugiere revisar el texto para que de esa manera puedan profundizar un poco más. Pero pues esta es una visión general de lo que es el campo formativo de lenguajes, fase 4. Muy bien. Pasamos al segundo, saberes y pensamiento científico. Acá podemos ver que este campo formativo busca explicar procesos. Aquí podemos ver que hay una diferencia leve en cuestión de las finalidades del campo de la fase 3. Vamos a explorarlo nada más para comparar. Es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo lo que nos indica las finalidades de la fase 3. No hay mucha diferencia. Ahora, acá las especificidades sí son las que cambian. ¿Qué especificidades busca la fase 4? Fomenta una interacción más autónoma en el entorno natural, curiosidad y elaboración de respuestas más sistemáticas. Fortalece habilidades como observar, preguntar, clasificar, comparar, ordenar, experimentar, analizar. Aborda cuerpo humano, pubertad, salud, ecosistemas, interdependencia, impacto humano. Avanza en números naturales, decimales, fracciones, operaciones como la suma, resta, multiplicación, división, geometría y división de datos. Propicia la modelación mediante dibujos, gráficas, símbolos matemáticos y otras representaciones. Y parte de situaciones reales, preguntas retadoras y experiencias de niñas y niños trabajando dentro y fuera del aula. Ahora, aquí los contenidos de la fase 4 son 19. Empezamos con estructura y funcionamiento del cuerpo humano, sistema locomotor y digestivo.
Sistema sexual, cambios en la pubertad e implicaciones socioculturales. Alimentación saludable, el plato del bien comer, prácticas culturales de la salud. Interacciones entre plantas y animales en el entorno, nutrición y locomoción. Relaciones entre factores físicos y biológicos de los ecosistemas. Impacto de las actividades humanas en la naturaleza. Propiedades de la materia, masa, longitud, estados físicos. 8. Formación de mezclas y propiedades. 9. Efectos de la fuerza y el calor en los objetos. 10. Sistema de tierra, luna, sol, interacciones con cambios, regularidades y fenómenos naturales. Estudios de los números, suma, resta y operaciones inversas, multiplicación y división como operaciones inversas, cuerpos geométricos, figuras geométricas, medición de longitud, masa, cálculo de perímetro, área, etc. Medición del tiempo y organización e interpretación de datos. Ahora, los PDA en tercer grado dice, identifica estructura y funciones del sistema locomotor, reconoce cambios corporales y sexualidad, decisiones para el cuidado de la salud, observa interacciones entre los seres vivos, ecosistemas, materiales, mezclas, fuerza y calor, resuelve problemas con números naturales, suma, resta, multiplicación y división, mide y compara, clasifica, representa datos y usa modelos de tablas y dibujos gráficas y símbolos. Acá podemos ver que en cuarto describe el sistema digestivo y sexual, explica relaciones entre factores físicos y biológicos, experimenta eh, experimenta con materiales, mezclas, cambios de estado, fuerza, calor, trabaja con números naturales, decimales, fracciones, operaciones inversas y problemas de proporcionalidad básica, calcula el perímetro, área, mide masa, longitud, capacidad de información y tablas. Esos son los PDA en general de lo que es el campo de saberes de cuarto y quinto. Muy bien, pasamos al siguiente campo formativo, ética, naturaleza y sociedad. Este campo ya exploramos las finalidades, ahora vamos a las especificidades. Analiza críticamente las relaciones personales, familiares, comunitarias, reconoce diferencias culturales, interactúan con la naturaleza de distintas formas, recupera aportes de pueblos originarios, promueve comprensión de ecosistemas, regiones naturales e interdependencia, desarrolla una visión crítica e integral de la realidad mediante la historia comunitaria, entidad México colonial y aportes de grupos sociales. Fortalece habilidades cartográficas para ubicar, interpretar, representar comunidades, región, territorio nacional y superficie marítima. Enfatiza derechos, protección ante riesgos, igualdad, justicia cultural, acuerdos, reglas, democracia y elección de autoridades. Ahora, los contenidos son 19 en total. Aquí podemos ver que va desde las representaciones cartográficas de la localidad, comunidad, ubicación, país, valoración de los ecosistemas, territorio como espacio de vida e interacciones comunitarias para la preservación, interculturalidad, sustentabilidad, relación de pueblos originarios y culturas con la naturaleza. 4. Cuidado de los ecosistemas para su regeneración y preservación. 5. Prevención ante peligros o amenazas de fenómenos naturales y acciones humanas. Cultura de prevención y solidaridad. 6. Caracterización, localización del territorio, entidad y México, suelo, clima, vegetación. 7. Composición sociocultural de la identidad y México. 8. Vida cotidiana antes de la primera invasión europea en el México colonial. 9. Origen histórico de símbolos que identifican comunidades. 10. Derecho a la protección de la identidad ante el maltrato, acoso, bullying, explotación sexual. 11. Experiencias de organización comunitaria, colaboración, situación de discriminación por diversidad, retos en el reconocimiento y ejercicio de los derechos. 14. Construcción colectiva de la paz, conflictos, causas, formas de procedimientos para elegir autoridades. Esta es la 15. 16. Democracia cotidiana, acuerdos, normas, leyes.
17, toma de decisiones ante situaciones cotidianas. 18, desigualdades por diferencias de género. 19, situaciones de riesgo social en la comunidad y la región donde vive. Ahora, el PDA, en el caso de tercero, dice, elabora representaciones cartográficas de la localidad, indaga del territorio componentes naturales, reconoce derechos, necesidades básicas, analiza conflictos, discriminación, desigualdades y organiza organización comunitaria. Participa en acuerdos, reglas y decisiones responsables. En cuarto, es una representación del territorio nacional, cambios en los ecosistemas, valoración del patrimonio biocultural, diversidad cultural y procesos históricos de México, propone acciones para cuidar ecosistemas, analiza derechos humanos y la protección, comprende la democracia, elecciones de autoridades y aplicación justa de normas, así como la resolución de conflictos sin violencia. Esto es ética, naturaleza y sociedad, fase 4, tercer y cuarto de primaria. Pasamos al último, del humano y comunitario. Acá, finalidades. Es lo mismo de la fase pasada. Ahora podemos ver que las especificidades dice que tercer y cuarto presenta una mayor independencia, conocimiento de la realidad y reconocimiento de otras personas. Aumenta la complejidad de los contenidos y tratamiento didáctico para avances cognitivos, socioemocionales, físicos y culturales. La socialización permite desarrollar un juicio crítico, pensamiento lógico, soluciones ante conflictos, corresponsabilidad comunitaria. El trabajo colaborativo exige reglas, tareas específicas, compromisos y responsabilidades. La comprensión emocional se trabaja mediante actividades situadas con actores familiares, escolares y comunitarios. Incluye cuerpo, imagen corporal, cambios de salud, medio ambiente, prevención de riesgos y problemas socioambientales. Ahora, los contenidos del humano y lo comunitario también son 19. El primero dice la comunidad como espacio en el que se vive y se encuentra en la escuela, las familias como un espacio para la protección, entendimiento mutuo en la escuela como un espacio de convivencia, colaboración y aprendizaje, formas de ser, pensar, actuar y relacionarse. 6, construcción de proyecto de vida. 7, equidad de género en las familias. 8, educación integrada en sexualidad. 9, efectos en la vida de las personas derivados de los cambios sociales, culturales. 10, reconocimiento de las necesidades y características propias y de los demás. 11, sentido de pertenencia, identidad personal y social. 12, capacidades y habilidades motrices. 13, posibilidades cognitivas. 14, estilos de vida activos y saludables. 15, pensamiento lúdico y estratégico. 16, interacción motriz. 17, hábitos saludables para promover el bienestar. 18, higiene para una vida saludable. Y 19, los afectos y la influencia en el bienestar. Este último coincide con los de la fase 3, solo que pues aquí vemos un mayor nivel de profundidad. Acá el PDA indaga en tercer grado, indaga saberes sobre las prácticas y necesidades de la comunidad. Reconoce la familia, pertenencia, identidad, emociones y proyecto de vida. Explora el cuerpo, sexualidad, género, habilidades motrices. Promueve hábitos saludables y de higiene. 5, participa en retos colaborativos, acuerdos, apoyos mutuos. En cuarto, podemos ver que analiza cambios sociales y culturales, reflexiona sobre equidad de género, necesidades propias y de los demás, toma de decisiones para el autocuidado, desarrolla un pensamiento lúdico, estratégico, creativo en experiencias sociales y propone acciones para la mejora desde el diálogo, responsabilidad, prevención, participación en el entorno escolar y comunitario. Acá vemos cuáles son algunas de las palabras clave que podemos encontrar. También esto estuvo en la sesión pasada, en la cual podemos identificar algunas pistas que nos pueden ayudar a encontrar las respuestas cuando nos hable de la fase 4. Recuerden que pues en los reactivos lo que va a aparecer pues son los grados.
Van a aparecer, por ejemplo, la maestra de cuarto de primaria está trabajando con el campo formativo de saberes y aquí podemos ver de qué manera vamos a identificar los campos formativos que integran estos campos y así poder buscar encontrar la respuesta correcta en cada uno de los casos que se nos van a plantear en el examen. ¿Correcto? Bueno, pues es todo para la fase 4. Nos vemos en la fase 5 y también les adjunto el formulario para que pongan en práctica lo aprendido. Recomendación, también la fase 4 está en el Drive para la consulta. Nos vemos.